Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos y todas por ahí? Hoy quiero compartirles un poco acerca de mi historia con respecto a la economía. Quiero que sepan que para mí los aspectos económicos nunca fueron sencillos en mi historia, porque o sentía que dependía de alguien, o sentía que la plata que yo generaba nunca me alcanzaba. Quiero que sepan que la economía tiene muchos códigos anclados y entonces eso hace que sea compleja, ¿no? Compleja en el sentido de que hay muchas historias por destrabar y por trabajar, que aún sigo trabajándolas, pero creo que este es un gran punto de inflexión para compartirles, sin contarles, mientras sigo trabajando en mi historia, en mi economía, en lo que traba mi economía, ¿sí? Porque quiero que sepan que la economía es como todo síntoma que lo que hace es que a veces fluya y a veces no, ¿sí? Si tu economía no fluye, hoy quiero contarte que tiene que ver con tu historia. Hay algo que tu inconsciente dice, es conveniente que tu economía no fluya. Entonces hoy quiero contarte algo de lo que me pasó a través del tiempo. Como todas las profesiones, mi profesión fue una compensación de mi árbol por algo que faltó. Cuando comencé a mis 18 años, quería estudiar psicología y no me sentía capaz. Quería estudiar nutrición y en ese momento para mi familia era imposible porque la carrera era privada y todo era perfecto. Mi carrera estaba relacionado con algo que había faltado en mi árbol. Las mujeres de mi árbol habían sido ignorantes, no habían podido estudiar y habían querido ser docentes. Sobre todo mi abuela Blanca, ¿no? Esa abuela que puso sus ovocitos en el cuerpo de mamá para que después fueran el óvulo que dio mi vida. Y entonces estudié profesora en ciencias de la educación, me recibí, estuve ejerciendo durante 15 años, pero siempre sentí que era una carrera que me daba sabor a poco, daba mucho, casi no cobraba en compensación de todo lo que yo sentía que daba, sentía que era injusto, o sea, era una profesión donde yo la ejercía con pasión, pero a la vez había algo que no me cerraba, no era consciente de por qué la había elegido, no era consciente de por qué yo estaba trabajando de eso. Cuando lo comprendí, tomé conciencia, ¿no? Pude conectar con mi historia y eso hizo que siguiera en búsqueda de algo nuevo. Y empecé a buscar, a buscar, a buscar. Y terminé estudiando biodescodificación, que me apasionó, y de repente me encontré estudiando biología, que era lo que había hecho que no estudiara psicología, porque no me creía capaz, ¿no? Y de repente estoy todas las mañanas levantándome para estudiar biodescodificación, que es biología pura, anclada a otras cosas, pero es la biología, porque estudiamos la reacción del cuerpo a través de la información que el cerebro manda, ¿no? Y entonces ahí comprendí que ese no era el momento, que tenía que pasar por otras partes, porque no estaba siendo consciente. Y cuando no somos conscientes, quien nos domina en realidad es la historia que nos está anclando aquí, esa historia que está guardada, que no la vemos, que no sabemos. Entonces hoy les comparto que biodescodificación tampoco es porque sí, no, estoy estudiando para poder darle voz a las personas. Las personas vienen aquí y ayuda a destrabar su historia para que ese síntoma se vaya, para que ese síntoma sea una contribución y no un problema. Digo, fue lo que faltó, todas las muertes tempranas en mi árbol fue porque la medicina no alcanzó, porque se sentían invisibles, porque no había voz, porque no había manera de expresarse. Entonces, estoy ejerciendo esta profesión. Después de 15 años renuncié a la docencia. Luego de renunciar a la docencia comencé este camino a paso de tortuga, a cuentagotas, dependiendo siempre de alguien que me diera el consultorio, alguien que me ayudara económicamente, ¿no? Y de repente algo fue destrabándose. ¿Fue casual? No. Hace más de un año y medio que trabajo mi economía. Hace más de un año y medio que voy a buscar historias que traban mi economía. Hoy tengo mi lugar propio, puedo pagar el alquiler del lugar, puedo pagar la luz, puedo tener dinero disponible para mí. Falta
Claro que sí, comprendo que hay más historias ahí esperándome, hay más historias por descubrir, por ir a ver, ¿sí? Porque aún siento que mi economía puede seguir creciendo, expandiéndose, pero hay parte de mi historia que dice hasta acá, mejor hasta acá, porque si no, corres peligro. Y estoy yendo a descubrir esas historias que le hacen creer a mi mente que es mejor parar porque puedo estar en peligro. ¿Para qué? Para que ya no sea necesario detenerme, que mi expansión sea una decisión mía, no de mi información inconsciente. Entonces quiero decirle, sanar es posible, hay que seguir insistiendo. Hace 1 año y medio que recorro mi economía, recorro mis historias emocionales que limitan mi economía y lo voy a seguir haciendo las veces que sea necesario. La economía en mi árbol, siendo mujer, está anclada a muchísimas historias, muerte, separación, invasión de territorio, sentirse incapaz, desvalorizada, sentir que un hombre es más que la mujer, sentir que solo podemos a través de los hombres. Esas y miles de historias más traban mi economía. A medida que la fui recorriendo, esas historias se fueron destrabando. Hoy mi agenda está súper activa. Hoy mis redes sociales tienen alcance a miles de personas y antes casi nadie podía ver mis historias. Entonces a lo que voy es, no era mala suerte, no era que tenía que pagar publicidad, ¿no? Que se puede hacer también, pero se puede hacer cuando estás conectado a conciencia, si no esa publicidad no va a servir de nada. Entonces a lo que voy es lo siguiente, hay economías que fluyen con mayor facilidad porque son otros los códigos que venimos a descubrir o a desatar o a descifrar. En mi caso, la economía es uno de mis grandes códigos, que tiene un montón de códigos que voy destrabando y sé que será así las veces que sea necesario. Por eso cuando me dicen cuántas sesiones, sí, son para poder desarmar un síntoma, les digo la verdad, no lo sé. Al menos digo son 10 sesiones para decir, hice un recorrido en mi línea de tiempo, me pude observar en el hoy, en el útero materno, en mi proyecto sentido, comenzar a indagar mi árbol, pero les puedo asegurar que no hay tiempo. ¿Cuál es el tiempo cuando se van destrabando historias? No lo hay, no existe ese tiempo. A medida que uno avanza, esas historias se van destrabando y estamos más disponibles para que las cosas sucedan desde otro lugar. Pero la verdad, ¿saben cuál es? Sana quien insiste, quien va a buscar esas historias una y otra vez. Y a veces volvemos a la misma escena y a veces la economía, en mi caso, se vuelve a trabar. Hay más información y hay algo que vuelve a aparecer con más fuerza y sabemos que hay que seguir. Es la única manera de sanar, porque sanar es posible, pero te lo tenés que proponer vos. Tiene que ser tu objetivo, tiene que ser tu meta, que va a estar llena de esfuerzo seguramente. ¿Por qué? Porque el automático va a tender a decirte, sos incapaz, no valés, guarda que ahí es peligroso, vos no vas a poder con eso, volvé a un sueldo seguro. Eso. Esa es la repetición continua de la mente. Tu trabajo de acción luego de consulta es lo que va a hacer la diferencia. Si yo solo esperaba que mi vida cambiara a través de las sesiones, que es una vez cada 30 o 40 días, estaría esperando que un milagro suceda. Y el milagro sucede una vez que tomo conciencia, acciono acorde a eso en mi universo. Entonces hoy lo que te quiero transmitir es parte de mi historia de vida, de mi propia transformación, que la vivo a diario y sé que es posible, pero hoy digo, sana quien insiste, quien transforma, quien se mueve, quien sigue insistiendo una y otra vez en todas esas historias que están ahí porque nos quieren salvar. Es la mejor solución que encuentra, ¿sí?, nuestra mente para que nosotros podamos sobrevivir, que es su mayor interés. Entonces lo que te digo es, todas las historias están con información, al igual que mi economía. Solo tenés que darte la oportunidad de descubrirlas. Te dejo un beso enorme, espero que este video te sirva. Claro que podés seguirme en mi canal, podés ir a Instagram, a Facebook, a TikTok. Estoy en todas las redes sociales, siempre dando mensajes, comunicando, informando, compartiendo. ¿Para qué? Para que podamos expandirnos, porque mi expansión es la tuya y la tuya es la mía. Te dejo un beso enorme. Chau, chau.